Hola, ¿qué tal? Capacítate que invita a ser parte de nuestra comunidad de docentes de éxito. ¿Y podré alcanzar el éxito? ¡Claro que sí! Recuerda de que estés en donde estés, andes donde andes, siempre podrás lograr tus objetivos si te capacitas y certificas con Capacítate. Es la mejor idea para ser el mejor. Tenemos convenio con la Universidad Nacional de Ucayali y el Instituto de Educación Superior Pedagógico Libertad. ¿Qué esperas? Forma parte de nuestra comunidad docente a través de nuestra página de Facebook o de nuestro canal de YouTube o página web. Puedes solicitar información de nuestro programa de estudio enviándonos un correo electrónico o a través del WhatsApp. Inscríbete de manera inmediata pagando desde casa con VisaNet Pago Seguro. Únete a la comunidad docente, capacítate y sé parte de esta revolución educativa que llevará luz y esperanza a las siguientes generaciones. ¿Es un trato? ¿Aceptas el reto de ser el mejor? Solamente aquí en Capacítate. ¿Ya estás estudiando en Capacítate y eres feliz? Únete al plan de recompensas Capacítate. ¿Sabías que puedes obtener grandes recompensas recomendando nuestros diplomados, especializaciones y cursos de capacitación haciendo uso de las redes sociales? Puedes recomendar nuestro servicio de capacitación por mensaje de texto, WhatsApp, Facebook. Entre más recomiendes a tus amigos, familiares y colegas nuestros servicios, más recompensas obtendrás. Solamente tienes que contactarnos al área comercial y enviarnos los datos de tu recomendado. Un asesor especializado se encargará de contactar con tu recomendado y convencerlo para ser parte de Capacítate. No te quedes atrás, recomienda los servicios de Capacítate y gana dinero en efectivo, descuentos, becas de estudio, medias becas y muchos más premios. Conviértete en el líder de tu comunidad profesional. Sé un profesional de éxito solamente aquí en Capacítate. Muy buenas tardes a todos los que están conectados en este momento para llevar adelante este webinar que la realizamos en esta etapa, en este momento en que llevamos una educación a distancia. Este tema que vamos a abordar ahora está relacionado con la retroalimentación de los aprendizajes en el marco de la evaluación formativa. Primero tengo que agradecer la invitación de Capacítate por esta invitación que me hizo para disertar este tema que es sumamente importante, complejo, y en ese sentido también alentarles a todos los que están conectados que sigan esta capacitación que es de suma importancia, que estemos atentos en todo caso a todos los cambios que se vienen, porque la educación es una ciencia que también, como cualquier otra ciencia, esto va evolucionando, va cambiando y nosotros tenemos que estar al tanto para poder estar actualizados. Muy bien, entonces ahora les presento la forma como vamos a desarrollar este tema. Este tema como está diseñado en 3 bloques. El primer bloque vamos a centrar un poco el tema, porque la evaluación no es una isla, no es suelto, sino que es todo, está inmerso en todo un sistema. ¿Está bien? Entonces vamos a centrar primero el tema, explicaremos un poco lo que es la evaluación y luego llegaremos a describir un poco ya la retroalimentación en esta educación a distancia que venimos llevando. Por último, explicaremos una secuencia de cómo llevar adelante la retroalimentación a partir de la estrategia Aprendo en Casa, y que terminaremos en todo caso haciendo un reporte, los maestros de aula, terminaremos haciendo un reporte a nuestro director, para que tenga conocimiento cómo estamos realizando este trabajo. Desde ya les anuncio que las preguntas que quieran hacer, lo anoten por favor, que al final de la presentación absolveremos todas las preguntas. Se va a colgar un enlace en el chat para que puedan colgar ahí sus preguntas y luego absolverlas al final de la presentación. Muy bien, entonces, ¿cuál es el propósito en primer lugar de este webinar? El propósito es fortalecer las competencias pedagógicas de los participantes, de ustedes, los directores, los docentes de aula. Pero ¿en qué vamos a fortalecer estas competencias pedagógicas? En la comprensión del proceso a seguir para realizar la retroalimentación del aprendizaje en este marco de educación a distancia, obviamente en el marco de la evaluación formativa. Bien, entonces vamos a empezar centrando o ubicando el tema. Como todos
profesionales que nos dedicamos a la educación, estamos inmersos en ese campo, ¿no? La educación. Pero ¿cómo entendemos la educación? Desde el punto de vista de la literatura que se ha revisado, la educación es un fenómeno social consustancial al desarrollo del sujeto, del ser humano. Y ese desarrollo tiene que ver tanto con el aspecto intelectual como el aspecto físico y moral. Entonces la educación es un campo así muy, muy amplio. En realidad no solo estamos inmersos nosotros como docentes que trabajamos el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino en realidad todas otras instituciones, los medios de comunicación, etcétera, ¿no? Todos con nuestro comportamiento de alguna u otra manera vamos configurando el carácter, en todo caso, de las futuras generaciones. Pero dentro de este campo grande que es la educación, tenemos la pedagogía, ¿no? ¿Y cómo entendemos la pedagogía? La pedagogía en sí es una ciencia aplicada de carácter psicosocial, cuyo objeto de estudio es la educación, ¿cierto? Es un conjunto de saberes que se encarga de la educación como fenómeno típicamente social, como acabamos de decir hace un momento, ¿no? Entonces la pedagogía ya va configurando un poco más, se va cerrando el campo y vamos viendo ya el tema en la escuela, ¿no? Pero la pedagogía no está sola, ¿no? Porque tenemos la didáctica, pero la didáctica mirada como ciencia, ¿no? Entonces, según la literatura que estamos revisando actualizada, la didáctica es una ciencia cuyo objeto de estudio es el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Está bien? Entonces, mucho se ha discutido que la didáctica era una técnica, que la didáctica era un arte, que está bien, eso no lo negamos, pero a la vez que es arte y es técnica, decimos que es una ciencia porque para poder llevar adelante el proceso de enseñanza-aprendizaje hay que llevar todo un proceso y hay que decir que en todo caso como ciencia tiene sus principios, tiene sus leyes, tiene sus categorías. Y ahora en la siguiente lámina vamos a visualizarlo un poco más de cerca. Vamos al siguiente. Bueno, entonces decíamos que la didáctica es una ciencia cuyo proceso de estudio es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como el proceso de enseñanza-aprendizaje, miramos las actividades, en primer lugar, como enseñanza, miramos las actividades del maestro y esto está inmerso en los procesos pedagógicos, ¿no? Y como actividades del estudiante, miramos los procesos cognitivos, afectivos y motores. Pero decíamos también que la ciencia tiene leyes, ¿no es cierto? Tiene leyes, tiene también principios y tiene categorías. Por ejemplo, vamos a mencionar uno de los ejemplos de las leyes de la didáctica. Una ley de la didáctica es el que el proceso de enseñanza-aprendizaje siempre es condicionado social e históricamente. ¿No? Lo que he dicho hace un momento respecto a la educación, el proceso de enseñanza-aprendizaje está condicionado siempre de manera social e históricamente. Eso es igual acá, es igual en Brasil, igual en China, igual en Estados Unidos, eso no cambia, por eso es una ley, ¿cierto? Otra de las leyes de la didáctica es que todo proceso de enseñanza-aprendizaje es un sistema complejo, abierto y multifactorial. También, igual, como ley, esto no cambia, es válido acá, en Arequipa, en cualquier otro país, ¿no? Y así, hay otras leyes más que en realidad, por el tiempo en esta presentación no nos vamos a detener mucho, porque el propósito de este webinar es más bien mirar el proceso de retroalimentación en el marco de la evaluación formativa y en este proceso de educación a distancia, ¿no? Pero también dijimos que la didáctica tiene principios. Uno de los principios de la didáctica, por ejemplo, es la vinculación entre la teoría y la práctica. Es un principio. Es decir, siempre el proceso de enseñanza-aprendizaje no tiene que estar solo como teoría o solo como práctica. Tiene que haber ahí la combinación de los dos para que nazca la luz y se genere el conocimiento, ¿no es cierto? Es uno de los principios. Otro principio es que
En el proceso de enseñanza-aprendizaje se da la unidad de lo concreto y lo abstracto, ¿no es cierto? Cuando vamos más entrando al campo teórico se va generando más la abstracción del estudiante y a medida que va avanzando, entonces va generando sus propios conceptos, ¿no? Sus propias categorías de todo lo que va recibiendo. Muy bien, pero también la didáctica tiene categorías, ¿no? Y las categorías son las siguientes. Los objetivos, y ahora me dirán los que me están escuchando, pero los objetivos antes se trabajaba por objetivos, ahora no, ahora trabajamos en un enfoque por competencias. Claro, pero no deja de dejarse, o sea, no se deja de lado los objetivos. Por eso es que cuando miramos el proyecto educativo nacional, el PEN que ya está feneciendo, por supuesto, miramos ahí los objetivos. Los objetivos son los grandes propósitos que tiene el país para la educación en un periodo de tiempo. Y luego vienen las competencias, las capacidades, los desempeños, ¿no? Como dije, no voy a detenerme mucho en esto porque sería cuestión de otro webinar para poder tratar este tema de la didáctica como ciencia. Lo que quiero es centrar a la evaluación. Pero también otra categoría de la didáctica son los métodos, la metodología, los materiales y los medios, ¿no? Las formas de organizar a los estudiantes. Yo organizo a los estudiantes en individual, de forma colectiva, en parejas, etcétera, ¿no? Y como forma transversal a todo ello está la evaluación. Entonces acá estamos centrando ya el tema y vamos a llegar a la evaluación. Entonces vamos a la siguiente diapositiva para centrarnos mucho más en el tema de la evaluación. Pero no vamos a centrarnos en cualquier evaluación, vamos a hablar de la evaluación formativa, ¿no? Y acá les presento una definición que se entiende por evaluación formativa. La evaluación, desde el enfoque formativo, es un proceso sistémico en el que se recoge y valora información relevante acerca del nivel de desarrollo de las competencias de cada estudiante, con el propósito de contribuir oportunamente a mejorar su aprendizaje. ¿Ya? Entonces acá lo que estamos mirando y lo que nos hace ver esta definición es que este proceso sistemático es cómo nosotros vamos observando el proceso en un enfoque por competencias. Nosotros generamos situaciones, retos, y hacemos que el estudiante interactúe con esos retos para luego ver su actuación, generar información y devolverle la información al estudiante para que mejore sus aprendizajes. Vamos al siguiente. Muy bien. El proceso que seguimos para la evaluación. En el primer momento, planificamos. Está bien, todo maestro que trabaja con los estudiantes tiene que planificar ese proceso del cual ya hemos hablado en la didáctica, del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, el primer momento es planificar, pero no, acá estoy poniendo, el primer momento es planificar o planificando la evaluación. Pero no estamos hablando de la evaluación en sí, porque la evaluación y la planificación son como dos caras de una misma moneda. Por tanto, cuando nosotros hacemos planificación, en ese proceso de planificar estamos poniendo ya los criterios con que vamos a evaluar a nuestros estudiantes para ver si van o no logrando las competencias, ¿cierto? Este momento es clave, por supuesto. En estos momentos de pandemia, de educación a distancia, obviamente nosotros no estamos planificando los guiones, las fichas y los materiales que en realidad el ministerio, a través de los diferentes canales, lo está distribuyendo a nivel del país a todos los estudiantes. Pero sí tenemos que comprenderlo, como más adelante lo vamos a analizar, ¿cierto? El segundo momento del proceso de evaluación es la evaluación durante el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y en este caso, acá también tiene su particularidad en este momento, pero si estuviésemos en una educación presencial, estaríamos interactuando con los estudiantes, acompañándolos en ese proceso. Lo que cambia acá la forma, nada más, pero esto no ha cambiado tal cual nos dice la literatura respecto a la evaluación desde el enfoque formativo, ¿no? Entonces, ahora nosotros usamos otros medios para poder acompañar a los estudiantes. Y un tercer momento es la evaluación del periodo al final, en todo caso, ¿no? Y en este caso, como ya he venido comentando, es que tenemos que recoger las evidencias para poder luego, en base a eso, valorar el desarrollo del aprendizaje del estudiante. Siguiente. Bueno, en este proceso de evaluación
Uno de los aspectos, de los elementos clave en todo caso para poder realizar nuestro trabajo adecuadamente es la observación. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué tenemos que observar? En realidad es imprescindible observar, pero es una observación pedagógica, ¿no? Eso es necesario observar la actuación de cada estudiante en los distintos escenarios en que se presenta el proceso de desarrollo de enseñanza-aprendizaje, ¿no? ¿Para qué hacemos esta observación? Para conocer el proceso de aprendizaje en el marco de la evaluación formativa, obviamente, ¿cierto? En ese sentido nos preguntaríamos, ¿qué se propone aprender el estudiante? Entonces, miren, frente a este punto primero, frente a esta primera pregunta, hay investigaciones que se han hecho y en que en realidad se ha descubierto que cuando el estudiante comprende lo que va a hacer, o sea, cuando el estudiante comprende el propósito de lo que va a hacer, de lo que va a aprender, ese estudiante en realidad logra lo que el maestro le propone, ¿no? O lo que él mismo se propone también. Entonces, es necesario que el maestro explique el propósito claramente, ¿no? Y que lo entienda. No es que muchas veces, llegamos a las aulas y el profesor pone un papel con el propósito y hacemos leer 2 o 3 veces a 2 o a 3 niños y ya han comprendido. No, hay que razonar, hay que reflexionar qué nos pide, qué es lo que vamos a hacer. Entonces, eso es un punto clave. Es como si abrimos la puerta para que el estudiante ingresara al aula, ¿no? Muy bien, en este caso, si nosotros miramos el desarrollo de la estrategia Aprendo en Casa, siempre el que conduce el desarrollo de la actividad siempre está motivando de alguna forma para presentar el propósito de la sesión que se va a transmitir, tanto por la radio, por la televisión, en todo caso por la web, ¿no? Esa es una de las preguntas que no debemos olvidar porque es punto clave para poder saber si el niño está comprendiendo lo que va a aprender. Luego, ¿qué sabe hacer y cómo lo hace respecto al tema que vamos a trabajar? ¿No es cierto? Otro es, ¿qué ruta está siguiendo? ¿Qué estilo y ritmo de aprendizaje tiene el estudiante? Y eso como docente nosotros lo conocemos. Si bien es cierto, ahora no estamos de cerca con ellos, no estamos acompañándolo presencialmente, pero sí conocemos a nuestro grupo de estudiantes porque ya nos estamos comunicando por teléfono, nos envían sus trabajos, conversan con nosotros, nos hacen sus preguntas por teléfono, etcétera, etcétera, ¿no? Y otra de las preguntas es, ¿qué necesita que se le ofrezca al estudiante para dar el siguiente paso? ¿No? Entonces, miren ustedes que la profesión docente en este momento es totalmente distinto que la que fue en los años 80 y 70. ¿No? Ahora estamos trabajando pues en día, por eso que se convierte como ciencia la didáctica, porque no es un trabajo cualquiera. No sé, cualquier persona, cualquier profesional no puede desarrollar de esta manera las sesiones que nosotros desarrollamos en las aulas, ¿no? Muy bien, todo esto, toda esta observación nos va a conllevar a identificar los aciertos, errores frecuentes y los aspectos que más atención requieren en el estudiante, ¿no? Entonces esto nos va a conllevar a que el estudiante busque mejores estrategias para aprender, pero el docente también busque mejores estrategias para que el niño aprenda. Entonces es una cuestión acá que no solamente se modifica en todo caso la forma de aprender del estudiante, sino también el docente tiene que adecuar sus estrategias para que el niño en realidad logre las competencias. Vamos al siguiente. Muy bien, entonces estamos hasta acá hablando de que tenemos que recoger las evidencias de los estudiantes. Vamos a en esta parte ver qué es lo que entendemos por evidencias. A ver, ¿qué son las evidencias? Les presento una pregunta acá. Y acá les he agregado que las evidencias son producciones o acciones de los estudiantes o interacciones también, ¿no? Las producciones son las diversas producciones o acciones de los estudiantes en las cuales se observa lo que son capaces de hacer respecto a las competencias que se está trabajando. Es decir, qué capacidades ponen en juego para organizar sus respuestas, las relaciones que establecen, las estrategias que usan, aciertos, los errores frecuentes, etcétera. Es decir,
Una evidencia son los trabajos de los estudiantes, ¿no es cierto? Las producciones que nos presentan, sus actuaciones, obviamente, frente a algún reto que se le presenta. Las interacciones son los diálogos de la evolución de ciertas producciones que realiza el estudiante y que dan cuenta de lo que él conoce o sabe hacer, ¿no? Entonces, las evidencias, en realidad, para que se conviertan en evidencias en sí, le falta un ingrediente más. Las producciones, las acciones, las fotos que nos envían, las fichas en todo caso que nos devuelven con los trabajos que hacen los niños, se convierten en evidencias para contrastar lo que está aprendiendo el estudiante, ¿no es cierto? Vamos al siguiente. ¿Cuál es la finalidad de las evidencias? Permiten identificar cómo están aprendiendo los estudiantes y en dónde se encuentran en relación al propósito de aprendizaje que se le planteó al principio, con la finalidad de ayudarlo en su progreso de aprendizaje. Vamos al siguiente. Acá, ¿qué significa valorar la evidencia? Entonces, para saber si el niño en realidad está aprendiendo, yo tengo que valorar la evidencia, es decir, sus producciones, sus trabajos que me presentan, yo las tengo que valorar. Pero ¿qué significa valorar? Significa contrastar las producciones, actuaciones del estudiante con criterios establecidos en la planificación. Ya, entonces, como yo les dije, cuando nosotros planificamos, en la planificación establecemos criterios con los que vamos a evaluar. En este contexto de trabajo a distancia, nosotros no estamos planificando directamente las clases que llegan a través de diferentes medios a los estudiantes, pero en esa planificación están los criterios, ¿no? Estos criterios permiten identificar el nivel de progreso de aprendizaje en relación a la competencia. Entonces yo voy a evaluar las evidencias, ¿no? 1, 2 o 3 evidencias, pero con los criterios que están establecidos en la planificación. De repente no me dice exactamente estos son los criterios, pero yo lo tengo que identificar como maestro que soy en esa planificación que accedemos en los diferentes medios, ¿no? Entonces, una vez que yo he contrastado estas producciones que me han enviado mis estudiantes con los criterios que he establecido, y que dicho sea de paso, que estos criterios estén en relación con las competencias, con los estándares que manejamos, entonces ya tengo claro qué es lo que sabe hacer el niño y qué es lo que le falta para que pueda lograr la competencia. Entonces, en ese momento ya voy a tener que llevar adelante la retroalimentación. Pero en este proceso es importante la actitud del docente, porque en base a esto se va a poder acompañar, se va a poder comprender cuál es su mayor debilidad, su mayor dificultad del estudiante para que siga avanzando en su progreso de lograr la competencia, ¿no? Vamos al siguiente. Pero seguramente se estarán preguntando, ¿qué es un criterio? ¿No es cierto? Un criterio es un parámetro en función del cual se juzgan las evidencias para valorar el aprendizaje de los estudiantes. Y entonces, nosotros comparamos lo que sabe hacer el niño con los criterios, que es el parámetro que hemos establecido para que los niños nos demuestren que están aprendiendo, ¿no? Los criterios definen lo que se espera de algo que se evalúa. Es decir, que por medio de estos se puede tomar como referente el desempeño, las conductas observables que están en los estándares, ¿no? Que son las descripciones de los aprendizajes en progresión. Bueno, entonces los criterios nos darán cuenta de la combinación de las capacidades, porque en el enfoque por competencias hablamos que el estudiante tiene que ser capaz de combinar una serie de capacidades para lograr una competencia. Vamos al siguiente. Bueno, entonces acá ya entramos un poco en el proceso de retroalimentación. Acá nos detenemos un poquito porque esto es el tema para el cual he sido convocado, ¿no? ¿Qué es la retroalimentación? La retroalimentación consiste en devolver al estudiante, miren acá claro, devolver al estudiante información que describa sus logros o progresos de aprendizaje en base a evidencias. Y hemos venido hablando de criterios, hemos hablado de evidencias, y ahora les presento
que la retroalimentación en sí es devolver información al estudiante, pero esa información que describa los logros o progresos del aprendizaje en base a evidencias, ¿no? Más adelante lo vamos a explicar ya con ejemplos y cómo es que se lleva adelante este proceso de retroalimentación. Entonces, esta información es una información que resulta de la evaluación en base a los criterios pertinentes de evaluación, ¿no? Los criterios que se encuentran en la programación, como ya hemos visto, y que la retroalimentación puede ser de manera individual o colectiva, ¿no? Es decir, yo como docente tengo que identificar si varios niños o varios estudiantes tienen necesidades comunes. Entonces, en ese caso, yo realizo una retroalimentación colectiva o grupal, ¿cierto? Pero si hay un niño que tiene una dificultad que no la tienen los demás, entonces a ese niño, a ese estudiante, yo tendría que retroalimentar en lo que necesita, ¿no? Por eso es que decimos que cada vez la educación va tornándose un poco más personalizada, ¿cierto? Muy bien. A través de este proceso de retroalimentación, el estudiante identifica sus modos de aprender, sus aciertos y desaciertos, y el docente mejora sus estrategias a partir de la reflexión de su propia práctica. Entonces, la retroalimentación no es calificación, ¿no es cierto? Porque cuando hablamos de evaluación, automáticamente esa cultura está impregnada en nuestro cerebro, de que cuando hablamos de evaluación, automáticamente se nos hacía la idea de que vamos a calificar, que obviamente no está descartado, pero tiene todo un proceso diferente, ¿no? Y obviamente que esta cultura todavía está impregnado en la mente, en el pensamiento de los padres, y nos exigen muchas veces que tenemos que calificar, ¿no es cierto? Entonces, retroalimentar es centrarnos en la evaluación, no del aprendizaje, sino evaluación para el aprendizaje. Es decir, evaluamos para que el niño aprenda, ¿cierto? Vamos al siguiente. ¿Cuál es el propósito de la retroalimentación? En el marco de la evaluación formativa y en el contexto de educación a distancia, es ayudar al estudiante en el desarrollo de su aprendizaje. Estamos remarcando acá, no se retroalimenta para calificar, se retroalimenta para ayudar al estudiante y para que logre su aprendizaje, para que logre la competencia, ¿no? En ese sentido, entonces, la retroalimentación contribuye a la construcción de la autonomía en el estudiante a través de procesos de reflexión, ¿cierto? Más adelante vamos a ver los tipos de retroalimentación que hacemos, ¿no es cierto? Y depende de ese tipo, el estudiante va a reflexionar, le vamos a hacer más reflexivos, para que se dé cuenta cuáles son sus errores, sus aciertos, sus desaciertos, y qué puede hacer para mejorar, para avanzar en su proceso, ¿no? Vamos adelante. ¿Cuándo es efectiva la retroalimentación? Hay una pregunta acá. Entonces, una retroalimentación es eficaz cuando los estudiantes saben qué se espera que aprendan y cuáles son los criterios bajo los cuales serán evaluados sus evidencias. Acá está en relación con lo que ya dije anteriormente. Una retroalimentación va a ser efectiva, eficaz, cuando en realidad el maestro ha hecho que el estudiante comprenda qué se espera que aprenda, ¿no? Y cómo se debe evaluar. Ya no estamos en aquella época que nos decían, el día tal va a ser la evaluación. No, pero profesor, díganos de qué parte va a venir, más o menos así decíamos. No. Acá, primero, cuando desarrollamos las actividades de aprendizaje, le decimos al estudiante qué esperamos que aprenda, o qué va a aprender en este proceso, ¿no? Y cuáles van a ser los criterios, esos parámetros con los cuales vamos a evaluar, ¿no? Este tipo de retroalimentación parte de ahí, por eso le decía que es la puerta que abre en todo caso el mundo, en todo caso, del saber, del conocimiento, ¿no? Entonces, esto ayuda al estudiante a comprender sus modos de aprender, a valorar sus procesos y resultados, así como autocorregir o autorregularlo en ese proceso que va aprendiendo, ¿no?
También motiva a los estudiantes a resolver sus propios problemas, crear nuevas producciones, ¿cierto? El niño también aprende a identificar sus estrategias de aprendizaje. Cuando una retroalimentación es efectiva, esto va ocurriendo paso a paso y de pronto nos damos cuenta que tenemos estudiantes mucho más atentos, mucho más críticos, ¿no es cierto? Y mucho más creativos también, porque a través de las preguntas que uno le hace, el niño va razonando mucho mejor, ¿no? En este sentido, la retroalimentación efectiva pues contribuye a la construcción de autonomía a través de procesos de reflexión, así como a desarrollar de manera consciente una autoevaluación de lo que aprende y cómo lo aprende, ¿no? Entonces, ya nos estamos centrando un poco en lo que es la retroalimentación en este marco de la evaluación formativa. Vamos al siguiente. Acá les presento los tipos de retroalimentación. Una forma de retroalimentación es la que se ha hablado ya bastante en algunos cursos, la retroalimentación incorrecta. Es cuando el docente, con el afán de corregir el error del estudiante, le brinda información errónea, ¿no? De ese tema que se ha tratado. Esto creo que no lo vemos, no, por lo menos en mi experiencia no he encontrado que los docentes estén dando retroalimentación correcta, pero sí seguramente en algún punto del país se ha encontrado, por eso se ha considerado esto en la documentación y la literatura que el mismo Ministerio de Educación edita, ¿no? Otro tipo de retroalimentación es la retroalimentación elemental, ¿no? De esto todavía no podemos salir, esto sí se está dando. Solo se dice si las respuestas están bien o están mal, ¿no es cierto? Esto les da la respuesta, solo revisa evidencias utilizando marcas. Esto solo felicita, estimula con premios. Estás bien, eres lo máximo, eres excelente, una manito, etcétera. Y luego archiva las evidencias, ¿no? No decimos que esto está mal, ¿no es cierto? Pero es una retroalimentación muy elemental, ¿no es cierto? Que no ayuda mucho al niño para que pueda desarrollar un aprendizaje, en todo caso, en este marco del trabajo en enfoque por competencias. Tenemos otra retroalimentación que es la retroalimentación descriptiva. En este caso, el docente describe a detalle lo que tiene que hacer el estudiante, hace sugerencias, da pautas, modela, da ejemplos, modela la resolución de la actividad poniendo ejemplos, ¿no es cierto? Entonces, acá ya estamos avanzando un poco más, que todavía no es la óptima, pero ya hacemos mejor la retroalimentación. Y el otro tipo de retroalimentación es la retroalimentación reflexiva. Un momentito, por favor. Bien. La retroalimentación reflexiva es aquel proceso que identifica la necesidad de aprendizaje del estudiante. A través de preguntas o retos, permite que los estudiantes encuentren el error y puedan superar. Es decir, no nos apresuramos a decir esto está mal, esto está bien, sino hacemos preguntas para decir, ¿estás seguro que esa palabra se escribe con tal letra? ¿Estás seguro que esa palabra debe llevar tilde? ¿No es cierto? ¿O estás seguro que este concepto es tal como lo has escrito? Entonces le vamos poniendo en duda de su propio proceso, para que el niño pueda descubrir si es que en realidad tiene el error, ¿no es cierto? Entonces, desde el mismo Ministerio de Educación se recomienda que se practique estas dos últimas formas de retroalimentación, pero lo óptimo en todo caso es la retroalimentación por descubrimiento o reflexión, o la retroalimentación reflexiva, como lo llamamos. Vamos al siguiente. ¿Qué efectos produce la retroalimentación efectiva? Y acá hay 4 ideas que en realidad quisiéramos que se quede bien claro. La retroalimentación efectiva influye en la autoestima y seguridad de los estudiantes. Al promover la responsabilidad de sus procesos de aprendizaje, fortalece la confianza en su capacidad de aprender. Permite profundizar en los procesos de aprendizaje a fin de tomar decisiones que contribuyan a mejorar y alcanzar
los aprendizajes propuestos, ¿no? Entonces, es sumamente importante que se lleve adelante una retroalimentación reflexiva, ¿no? Que es la óptima, que sería en todo caso la efectiva, porque esto nos va a ayudar al estudiante a que su autoestima se eleve y en todo caso también tenga seguridad de lo que dice y lo que hace, ¿no es cierto? Y no estamos en aquella época que con sangre entra la letra y a veces nos humillaban cuando uno se equivocaba en alguna tarea o en alguna pregunta, ¿verdad? Acá en todo caso, este tipo de evaluación formativa es un tipo de evaluación más humana que se toma como centro al estudiante y a sus capacidades de aprender, ¿cierto? ¿Qué más ¿Qué influencia tiene este tipo de retroalimentación? Enriquece la práctica pedagógica del docente, que aprende a mejorar sus estrategias, recursos e incluso integra algunos elementos propuestos por los mismos estudiantes. ¿Está bien? Entonces, como se dice, este es un proceso de feedback, es decir, de ida y vuelta. Yo tengo que ir mirando cuánto han aprendido mis estudiantes y por qué lo han aprendido así, y los que no han aprendido, por qué no lo han aprendido, y me tengo que mirar también a mí. Quizá mi metodología no fue la más adecuada, quizá los materiales que usé no permitieron que el estudiante aprenda plenamente, ¿no es cierto? Quizá la forma como lo organicé, ¿no es cierto? Quizá la forma como le di la retroalimentación no lo ayudaron. Entonces, no solo hay que hacer que el niño reflexione, sino también el mismo maestro tiene que reflexionar sobre su propia práctica de trabajo en el aula, ¿no? ¿Qué más? Evidencia el vínculo entre proceso de enseñanza y aprendizaje, pues permite explicar cuál es el avance en los logros de los estudiantes y con ellos da cuenta de la pertinencia de los métodos, estrategias y recursos utilizados en el CEP. Entonces, como que se relaciona con la anterior idea, porque el maestro tiene que estar ahí muy atento para poder identificar estas situaciones, ¿no? ¿Qué más? Permite a los niños avanzar en su aprendizaje. En ese sentido, es importante que se generen espacios para retroalimentar a los estudiantes luego de recoger información sobre sus aprendizajes. Bueno, entonces recogemos la información y no le decimos está bien o está mal, sino tenemos que hacer todo un proceso de análisis, como lo vamos a hacer más adelante, para que el niño vaya aprendiendo, ¿cierto? Vamos al siguiente. Muy bien, en este espacio, entonces, vamos a desarrollar la secuencia de cómo hacemos la retroalimentación en este proceso de la estrategia Aprendo en Casa, ¿no es cierto? Hasta acá ya hemos visto entonces que hemos centrado un poco el tema, hemos hablado de la educación, de la pedagogía, de la didáctica como ciencia, y hemos dicho que la didáctica como ciencia es una ciencia que estudia el proceso de enseñanza-aprendizaje y que esta tiene sus principios, sus leyes, sus categorías, ¿no? Y una de las categorías de la didáctica como ciencia es la evaluación. Luego, entonces, explicamos en qué consiste la evaluación formativa, ¿cierto? Y hemos ido introduciéndonos un poco más en el tema de la retroalimentación, de las evidencias, de por qué es importante las evidencias y qué es lo que ocurre al estudiante cuando lo desarrollamos de la manera como ya lo hemos explicado, ¿no? Entonces, ahora entramos a este proceso que seguramente muchos de los que están participando de este webinar, se estarán preguntando, pero ¿cómo hacemos en todo caso si nosotros no planificamos ahora? ¿Cómo hacemos para poder retroalimentar? Entonces acá, por favor, les pido que estén atentos, que no se desconecten, que por favor estén atentos acá, no, si es posible hay que ponerle en vibrador el celular para que no nos interrumpan los sonidos cuando llegan los mensajes, ¿no? Muy bien, entonces vamos a este tema que seguro que también es importante como los anteriores. A ver. Obviamente que este proceso de retroalimentación a los estudiantes en el marco de la estrategia Aprendo en Casa está enmarcado en la resolución viceministerial 093. Y a propósito de la resolución viceministerial 093, como ustedes conocen, ha salido una nueva norma que más adelante seguramente va a ser motivo de una conversación para saber
¿Cómo específicamente vamos a hacer para que los niños, en todo caso, reciban su información, sus tarjetas de información, como lo hacemos llegar antes, ¿no? Bueno, entonces, acá vamos a ver cuáles son esos pasos, esas etapas que vamos a seguir en este proceso para retroalimentar estas actividades que realiza Aprendo en Casa a través de los diferentes canales, ¿no? A ver, lo primero que tenemos que hacer, decíamos en la explicación de la evaluación, es la planificación. Pero en este caso nosotros no vamos a planificar, por lo tanto, tenemos que hacer el seguimiento de las sesiones de Aprendo en Casa, ¿no? Y de otros recursos que están relacionados de acuerdo al grado con que estoy trabajando o la especialidad con que estoy trabajando, ¿no es cierto? Entonces, hacemos el seguimiento de las sesiones. ¿Para qué hacemos esto? Para comprenderlo, para saber qué competencias se trabaja, qué áreas están combinando para que el niño vaya desarrollando sus aprendizajes. Entonces, punto 1, acá hay que anotarlo. Punto 1 es que necesariamente todo maestro tenemos que hacer el seguimiento de las sesiones de la aprendizaje, es decir, tenerlo claro, ¿no es cierto? Conocer la estructura que contiene esa sesión para poder, en todo caso, más adelante tener autoridad de retroalimentar a nuestros estudiantes, ¿no? Punto 2, hacemos el seguimiento a las actividades. Es decir, nos conectamos con los estudiantes, les preguntamos, bueno, cómo te está yendo, cómo estás llevando adelante las actividades tanto de la radio, la televisión o la web, según cómo los niños se están conectando. Y luego de todo ese proceso, recién llegamos a la retroalimentación. Entonces, cuando nosotros vamos haciendo el seguimiento de las actividades, ahí vamos a ver más adelante cómo recogemos la información, ¿no? Llegamos a la retroalimentación y luego de la retroalimentación, de repente, en algunas ocasiones ya los maestros en diferentes puntos del país hacen esto, en todo caso entregan actividades complementarias a los estudiantes, ¿no? Estos pasos lo vamos a explicar en las láminas siguientes para que se pueda entender mejor. Uno a uno lo vamos a ir explicando. Vamos al siguiente. Bueno, respecto al primer punto, seguimiento a las sesiones de aprendizaje de Aprendo en Casa, ¿qué tenemos que hacer primero? Primero vamos a ingresar a la página o a la plataforma de Aprendo en Casa del Ministerio de Educación. Ingresamos a esa plataforma y vamos a mirar una serie de iconos de acuerdo al grado que vamos a trabajar, en todo caso también de acuerdo al canal, y ahí vamos a descargar la programación de la semana. Descargamos la programación de la semana, ¿no es cierto? Que viene tanto para inicial, para primaria y secundaria, con los temas que se van a desarrollar en esa semana. Entonces, es ahí un primer punto cuando nos vamos dando cuenta y vamos entendiendo qué temas se tocarán esta semana. ¿Sí? Tenemos más o menos, en todo caso, qué asignaturas trabajaremos el lunes, el martes, lunes, miércoles, jueves, viernes, qué temas vamos a trabajar en las áreas que están planteadas en esta programación, ¿cierto? Entonces seleccionamos la plataforma de acuerdo al grado acá en el siguiente proceso y seleccionamos descargar la semana del trabajo de la web. Y si es la radio, descargamos pues los guiones, porque en los guiones están paso a paso las acciones que se van a desarrollar en las aulas a través de la radio, ¿no? Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer, estimados colegas. Entonces, tengo que tener acceso a la programación, tengo que tener acceso a la guía del docente y a otros materiales que están relacionados con las sesiones de Aprendo en Casa, ¿cierto? Y eso lo descargo y lo tengo que comprender. Por eso es que los maestros están atentos los fines de semana, sábado ya, a ver cuáles van a ser las actividades para la siguiente semana, de la manera que yo tengo claro. También programo mis grupos con mis estudiantes para poder llevar adelante la retroalimentación. Vamos al siguiente. Bueno, entonces el siguiente punto, acá revisamos las actividades de la secuencia didáctica de la propuesta, ¿no? O propuesta. Las actividades planificadas en la estrategia Aprendo en Casa, ¿no? Seleccionamos el día, el área,
la guía del docente para saber qué nos está describiendo ahí, cómo van a desarrollar los estudiantes sus aprendizajes en estos días que vienen en la semana, ¿no? Revisamos los aspectos claves de la guía para comprender la competencia, para comprender los retos, para aprender qué áreas se van a articular, etcétera, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, es un punto clave, entonces, tener a mano. Si bien es cierto, esta planificación no la hemos elaborado nosotros, la elaboró un equipo del Ministerio de Educación, pero nosotros tenemos que tener acceso para poder comprender este proceso y de esa manera tener claro lo que vamos a conversar con nuestros estudiantes más adelante. Vamos al siguiente. Aspectos claves de la guía docente. Entonces acá miramos, esto es un instrumento, una herramienta sumamente importante en este proceso de educación a distancia, porque acá vamos a comprender qué es lo que se va a desarrollar y cómo en la semana, ¿no? Esta es una guía del docente. Entonces, primero lo que tenemos que ver es que en realidad está enmarcado en una planificación como proyecto, ¿no? Es un proyecto integrador porque se integra varias áreas, ¿no? Ahí en esta guía vamos a ver cómo es que en la primera parte nos indica qué áreas se van a integrar, ¿no es cierto? Luego vamos a identificar el propósito. Habíamos hablado de que para que una retroalimentación sea efectiva, entonces de repente habría que alertarle al niño, mira, el propósito de esta sesión que se va a desarrollar el día lunes es esto, y entonces lo ponemos al tanto, ¿no? Entonces hay que identificar acá en esta guía docente el propósito de la sesión. Y luego la situación en la que se enmarca el proyecto. ¿Qué situación representa? Y describe la situación. Nosotros llamamos la situación significativa de la sesión, ¿no? Entonces, tenemos que mirar esto con detalle, qué aspectos tiene la guía y que en todas en realidad tienen estos elementos que lo tenemos que identificar, ¿no es cierto? Vamos al siguiente. ¿Qué más tiene la guía? La guía tiene un programa con el nombre de las sesiones de aprendizaje, ¿no es cierto? Y lo enumera ahí qué sesiones se va a desarrollar y esta guía nos orienta. ¿Qué tiene también? Tiene las competencias priorizadas para el trabajo en la semana. Siguiente. Seguimos analizando la guía. ¿Por qué estamos viendo mucho la guía? Porque en realidad en la guía está todo, casi la gran parte de las cosas que hemos hablado anteriormente están en la guía y eso nos va a ayudar a comprender. Entonces, también acá se plantea qué evidencias los niños nos mostrarán para poder evaluarlo, ¿no es cierto?, en la guía. ¿Qué más? También acá se visualizan los criterios de evaluación. Por eso que es importante analizar la guía. Muchos de los docentes de repente más nos preocupamos por la sesión o por los guiones de radio, por ejemplo, pero la guía es importante que le demos una mirada también, que no tiene obviamente muchas páginas, es una lectura rápida y con eso vamos a comprender qué es lo que se va a tratar en la semana que viene, ¿no? ¿Qué más? Vienen los enfoques transversales que se van a trabajar. Estos enfoques obviamente salen del currículo nacional y vienen los recursos que se van a usar. Vamos al siguiente. Además de ello, viene algunos enlaces de referencia para que el profesor también pueda buscar información en estos enlaces, información obviamente que está relacionado con las actividades que se van a realizar en la semana que viene, ¿no? Miren, entonces hasta acá estamos viendo que es importante que se baje la guía. Si hasta hoy día de repente no se ha tenido acceso a la guía, por favor, accedan a la guía, bajen la guía de la plataforma de Aprendo en Casa, porque seguro que esto les va a ayudar mucho en su trabajo. Van a comprender mejor, sus estudiantes van a aprender mejor. Vamos al siguiente. En este tema de seguimiento de actividades, no solo le decimos cómo se está yendo, sino le decimos al estudiante, a ver, vamos planificando con él o con ella, si es mujer, para que nos envíen sus evidencias, ¿no es cierto? Vamos recepcionando las evidencias, ¿no es cierto? Y las evidencias se pueden recoger a través de mensaje de texto, por el teléfono, una foto enviada por el WhatsApp, o de repente grabamos una
un diálogo para los profesores de secundaria cuyos estudiantes acceden, por ejemplo, a la web y llevan a cabo sus aprendizajes en la web. Podemos tener una captura de pantalla, en todo caso la grabación, porque los niños ahora son expertos, pueden hacer una grabación de sus clases que llevan y cómo está participando. También se puede recibir vía telefónica, vía llamadas. Estamos poniendo ahí algunos iconos para saber cómo es que recepcionamos las evidencias, ¿no? Estas evidencias para nosotros en este momento es clave, ¿no es cierto? Que los estudiantes nos envíen tal cual lo han hecho, con todos sus errores, con todos sus avances, pero que nos envíen las evidencias. Obviamente acá muchos me dirán, pero en el caso que los estudiantes no tengan conexión, ¿cómo hacemos? Ahí hay una dificultad, ¿no? Entonces muchos docentes se han ingeniado, sobre todo en la región San Martín, se han ingeniado para ver cómo es que ayudan a sus estudiantes, ¿no? Y en todo caso les alcanzan las sesiones, las fichas de la web y luego los recepcionan, es decir, hay una dificultad, en todo caso una brecha que todavía no se ha cerrado, y ahí sí hay una dificultad grande que en todo caso me dirán muchos, pero en esos casos, ¿qué hacemos? Ahí hay que generar bastantes estrategias, como ya les digo, una es que, por ejemplo, un director lleva las fichas a la comunidad, de alguna forma los explica en un día de la semana, y bueno, entonces esperamos que los estudiantes se vayan desarrollando con la ayuda de sus padres. Obviamente tienen que estar padres e hijos para que se pueda explicar cómo lo van a desarrollar, y luego recepcionamos esas fichas ya con el trabajo. Obviamente que es un trabajo bastante largo, tedioso, pero no hay otra forma. O sea, en las comunidades que no hay conexión, que de repente ni siquiera las señales de radio llegan, hay que hacer muchas maravillas. Entonces ahí tenemos una brecha que en realidad está por cerrarse. Esperamos que con la distribución de tablets que el Ministerio está ofreciendo, podamos ayudar a estos niños que aprendan de una mejor manera o accedan de una mejor manera a las estrategias de Aprendo en Casa. Entonces, las evidencias se recogen de esta manera. Vamos a la siguiente diapositiva. Acá organizamos las evidencias. Ya una vez que tenemos las evidencias, hay que organizarlas. Lo podemos organizar en carpetas o de manera individual, ¿cierto? Si yo tengo mi computadora, recibo las evidencias y lo voy archivando en carpetas de mis estudiantes, sus evidencias, ¿no es cierto? Hago mis carpetitas y los voy guardando ahí. Pero también puedo organizarlo en forma resumida, ¿no? En forma de consolidado. Y pongo los nombres de mis estudiantes, ¿no es cierto? En esta primera columna, el grado, ¿no es cierto? Bueno, esta es una propuesta que al final el maestro puede modificarlo, por lo que, por ejemplo, el código modular no lo puede estar repitiendo a cada momento, pero sí el ciclo, el grado, ¿no es cierto? Y en todo caso, ¿por qué medio se conectó? ¿Cuántos se conectaron por radio, por TV, por la web? Y muy importante la última columna es evidenciar, saber qué actividad, en todo caso, como decimos entre paréntesis, tareas, dejaron quienes han conducido Aprendo en Casa tanto por radio, televisión o web, ¿no? Si se dejó en todo caso la tarea o la actividad que el niño va a hacer. Siempre se suele escuchar a los que conducen que siempre dejan esta actividad, ¿cierto? Entonces, organizo las evidencias. Vamos al siguiente. A ver, entonces, una vez organizadas las evidencias, ya tengo las evidencias, ahora tengo que identificar las necesidades de aprendizaje para la retroalimentación. En estas evidencias, y habíamos explicado en láminas anteriores, de que las evidencias tenemos que contrastarlo con los criterios que están en la planificación. Por eso es muy importante que se analice la guía del docente. Tenemos que confrontarlo, esta evidencia, con los criterios que están en la planificación, ¿cierto? Por ejemplo, acá tenemos una fotografía del trabajo de un estudiante que nos ha enviado, ¿no es cierto? Y este trabajo tenemos que contrastarlo con las evidencias para saber qué es lo que hizo bien y qué es lo que le falta mejorar para que logre la competencia, ¿no es cierto? Entonces, ese trabajo de análisis es un trabajo que es en realidad un trabajo profesional que el maestro tiene que
detenerse un momento ahí para analizarlo, y no es que vamos a devolver marcándole con un check bien o con una X mal, no, sino vamos a analizar esta evidencia para saber cuánto le falta al estudiante aprender para lograr la competencia, ¿no? Entonces, esta parte es sumamente importante porque si no, no vamos a saber cómo retroalimentar, ¿cierto? Vamos al siguiente. Entonces, como les decía, para identificar las necesidades de aprendizaje, tenemos que describir primero, qué características tiene el aprendizaje, ¿no es cierto?, a través de las evidencias que nos han enviado los estudiantes, ¿no? Y como ya dije acá, podemos ver que en este proceso podemos darnos cuenta que seguramente muchos de los estudiantes tienen debilidades comunes, tienen necesidades comunes. Entonces eso facilita un poco el trabajo al docente porque la retroalimentación lo va a hacer en grupo, ¿no? El tema es que cuando hay varios niños que no tienen, en todo caso, necesidades comunes, hay que atenderlos de manera personalizada. Entonces, primero describimos las características del aprendizaje del estudiante en base al criterio que tenemos en la planificación, ¿no es cierto? Y eso lo contrastamos, ¿no es cierto?, con el nivel esperado al final del ciclo, ¿no es cierto? Eso está en todo caso en los estándares de aprendizaje del currículo nacional, ¿no es cierto? ¿Cuál es en este caso, por ejemplo, la tarea era elaborar tarjetas mnemotécnicas para la presentación oral de un reportaje? Es decir, el estudiante tiene que elaborar sus tarjetitas para presentar, ¿no? Para ello organiza toda la información recopilada en 3 momentos: inicio, desarrollo y el final, ¿no es cierto? Inicio, desarrollo y final. Entonces, estos criterios, en base a estos 3 momentos, en la planificación están los criterios, ¿no? En el inicio presenta el tema, es un dato interesante en todo caso, ¿no? ¿Cómo lo presenta el tema? ¿Quiénes son su auditorio, no sé, sus oyentes, ¿no es cierto? Y en el desarrollo va la información que el estudiante realiza para poder llevar adelante su reportaje, ¿no es cierto? Y cómo lo ha hecho, cómo es que hace uso de los recursos verbales y no verbales. Eso va en este proceso de desarrollo. Y al final reconocemos esta parte del final, cómo llega a conclusión el estudiante y qué mensaje da al final. Entonces si esto lo entendemos, lo comparamos con el estándar de aprendizaje y acá identificamos cuál es la necesidad exacta de este niño en relación al trabajo que se ha realizado de llevar adelante un reportaje, ¿no? Haciendo uso obviamente de tarjetas mnemotécnicas para que pueda llevar adelante su discurso, ¿no? Entonces ahí estamos viendo entonces que cuando hablamos de criterio es importante tenerlo en cuenta, y estos criterios lo encontramos en la planificación. Esto nos va a ayudar en todo caso a decirle, José, María, Juan, mira, este proceso lo llevaste muy bien en el inicio, presentaste el tema, te dirigiste a tu público, usaste gestos muy adecuados, es decir, lenguaje no verbal, ¿no es cierto? Está muy bien, de acuerdo a como decía los criterios que te expliqué en el momento que íbamos a desarrollar la sesión, ¿cierto? Y en el desarrollo vamos viendo cuál es la secuencia y la relación lógica, la coherencia que tiene su discurso, y ahí seguramente vamos a encontrar algunas cosas que de repente el niño sale a veces del tema, o se va por las ramas, como se dice, entre comillas, y ahí entonces les vamos ayudando. Mira, pero acá en el desarrollo se estuvo hablando de este tema, pero tú, claro que se relaciona con el tema, pero el tema central es esto. Entonces, mira, te fuiste de este tema a otro, ¿no? Que en realidad no era el motivo del discurso, de la presentación del reportaje. Y al final vemos cuál es el mensaje final, ¿no? Entonces, al final, bueno, decimos que sí, diste un mensaje final, el público te entendió. Entonces, frente a eso, empezamos ya a hacer la retroalimentación, como hemos visto. Los tiempos es el óptimo,
La óptima forma de retroalimentar es por reflexión, ¿no es cierto? Por descubrimiento o reflexión. Muy bien, vamos adelante. A ver. Entonces, para poder llevar adelante la retroalimentación, este trabajo que nos ha enviado los niños en todo caso, esto es solo de un niño, ¿no es cierto? Decimos en inicio, presenté el tema y un dato interesante, ¿no es cierto? En el desarrollo va la información central y completa, o sea, sin salirse del tema. Entonces, acá podemos hacer esta tablita para decir, a ver, esto, en el inicio presentó el tema, pero de repente el dato interesante no lo presentó. Entonces ahí, para poder llamar la atención, necesariamente tenemos que llamar la atención o motivar al público, en todo caso, tenemos que tener un dato interesante, ¿no? En el desarrollo no se cumplió tal cual decía el criterio, ahorita lo estamos poniendo en X, ¿no? Y en el final esto se cumplió en parte, pero está incompleto. Bueno, entonces con toda esta información nos vamos ya a la retroalimentación. ¿Está bien? Entonces identificamos cuáles son las dificultades de aprendizaje, qué es lo que falta para que el niño logre la competencia y nos vamos a la retroalimentación en sí. Y este proceso de retroalimentación también tenemos que ver por qué canal lo hacemos. Lo hacemos por teléfono, lo hacemos por una videollamada y WhatsApp, lo hacemos si es que es en grupo de repente y nuestros estudiantes tienen acceso a poder mandarle un enlace para que se conecten a alguna plataforma, podemos hacerlo allí, ¿no es cierto? Y allí, como tenemos el grupo, lo podemos desarrollar en equipo, en grupo, ¿no? Entonces, vamos al siguiente. Acá les presento una propuesta de ficha para el trabajo de la retroalimentación en sí, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá en la primera columna he puesto el reto que nos da la planificación, ¿no es cierto? Y está obviamente en relación con este reportaje, ¿no es cierto? Con el reportaje que se ha pedido hacer en algún momento del desarrollo de Aprendo en Casa, ¿no es cierto? En la siguiente columna están las evidencias. En todo caso, yo diría la descripción de las evidencias, ¿no es cierto? La descripción de las evidencias en esta segunda columna. Ahí describo en inicio cómo lo hizo, en el desarrollo cómo lo hizo y al final cómo lo hizo. Y luego en la siguiente columna voy poniendo las necesidades de aprendizaje, ¿no? ¿Qué necesita aprender respecto a cada uno de los criterios? Y en la columna final ya más o menos planifico cómo voy a retroalimentar a mis estudiantes. Si lo voy a hacer en equipo, en grupo, o lo voy a hacer individual, pero ya tengo ya una ruta, ¿no? Una secuencia a seguir para no divagar mucho y no quitarle el tiempo demasiado al estudiante, sino llevo un orden en todo el proceso, porque ya sé qué es lo que voy a trabajar con mis estudiantes en este proceso de retroalimentación. Esto es una propuesta, si es para un niño, en todo caso solo un niño, puede ser así como está, pero si es para un grupo de niños, podemos incrementar filas arriba y ahí poner en todo caso los nombres de los niños a cual va a ir dirigido esta retroalimentación, ¿no? Entonces, un poco acá ya les presento, no lo voy a leer porque no se trata de leer, sino presentar más o menos cómo es la estructura de este instrumento que estoy proponiendo para que se pueda llevar adelante la retroalimentación. Entonces vienen las preguntas referente a lo que el estudiante tiene debilidad en este proceso de análisis que hemos hecho y vamos llevando adelante y le decimos, tú puedes hacerlo, ahí vamos viendo qué tienes que mejorar, ¿no? ¿Qué mejorarías si es que nuevamente hicieras otro reportaje? ¿Qué mejorarías en ese reportaje próximo que hicieras, ¿no? Entonces, como no solamente se va a hacer una vez un reportaje, sino se hará seguramente varias veces en el año, entonces el niño va a tomar en cuenta de todo lo que se analizó en ese diálogo con su maestro, en ese proceso de retroalimentación, y mejorará poco a poco su aprendizaje, ¿no? Y ya vamos culminando, entonces les recuerdo que sus preguntas, por favor, lo vayan haciendo a través del enlace que se está presentando en el chat. Muy bien, entonces les dije que la última parte eran actividades complementarias.
¿Podemos hacer actividades complementarias? Sí, hay muchos docentes que, además de las actividades que hacen en los canales de Aprendo en Casa, también ellos elaboran algunos materiales para que sus estudiantes puedan desarrollarlo, ¿no? Un primer criterio de poder hacer actividades complementarias es adaptar. Por ejemplo, si la tarea estuvo dirigido de repente en un contexto de la costa o de la sierra y los niños están en un contexto de la selva, ahí podemos adaptar de repente los mismos contenidos pero con actividades distintas, de tal manera que el niño lleve adelante un proceso de aprendizaje situado, como lo llamamos, ¿no es cierto? Para que se sitúe en su contexto y lo entiendan mejor el proceso. Entonces, se puede adaptar. Y se puede adaptar también según el ritmo y estilo de aprendizaje de los estudiantes, ¿no es cierto? Es decir, bajar el nivel de complejidad, en todo caso elevar el nivel de complejidad del reto. Entonces, si vemos que el niño es sumamente hábil y lo desarrolla sin ninguna dificultad, entonces incrementamos un poquito la complejidad para que el niño tenga mayor reto y pueda ir aprendiendo mejor. Y si el niño en realidad no se frustra con el reto que le damos, entonces bajamos un poco el nivel de complejidad para que el niño me pueda aprender y hacer la tarea, ¿no? Entonces, en la siguiente diapositiva les presento, por ejemplo, en la zona de la selva, en muchas comunidades se siembra la piña, ¿no es cierto? Entonces ahí, a través de esto, podríamos hacer, por ejemplo, si se trata de un reportaje, ¿cómo haría un reportaje del sembrío del cultivo de piñas, o en todo caso de la cosecha de maíz en la otra fotografía, ¿no? Entonces vamos contextualizando, vamos adaptando esto mismo, pero adaptando a los ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes, ¿no es cierto? Entonces, vamos viendo que realmente no es difícil el proceso de retroalimentación, que quizá un poquito complejo porque tenemos que sacar información de la web, de la plataforma de Aprendo en Casa, procesar, analizar esa información, identificar las necesidades de aprendizaje de los estudiantes y luego llevar adelante una retroalimentación. Que obviamente este proceso de retroalimentación se torna complejo en este proceso porque no todos los estudiantes tienen medios para conectarse. Lo óptimo sería que todos los estudiantes tengan pues un teléfono, una computadora, que sería excepcional para desarrollar estas sesiones, ¿no? Pero eso es nuestra realidad y estamos luchando contra ella. Esperamos que este proceso de entrega de las tablets sea pronto para que se cierre esta brecha. Muy bien, vamos al siguiente. Y ya, una vez que hemos terminado de hacer el proceso de retroalimentación, es necesario que hagamos un reporte. Y de repente no todas las formas de retroalimentación las hacemos llegar al director, pero sí tenemos un portafolio. Entonces, si yo he hecho una retroalimentación colectiva en grupo a mis estudiantes, entonces tengo esta ficha que les propongo también, ¿no? Pongo ahí el nombre del docente, el grado, la sección o los estudiantes, la plataforma por cual se conectan, la fecha de emisión, la fecha de que he retroalimentado, y pongo la evidencia, la descripción, en todo caso diría yo en esta primera columna de la izquierda, la descripción de la evidencia enviada por el estudiante. Y en la otra columna del lado derecho pondría yo la ruta, la secuencia que he seguido y cómo he retroalimentado, en forma muy general obviamente, porque esto va a ir para mi portafolio, de tal manera que cuando yo tengo que necesitar información para valorar el aprendizaje de mi estudiante y poner la nota ya en la libreta de información, entonces yo tengo ya información en mi portafolio, ¿no? Entonces y si he hecho actividades complementarias, al final lo describo, qué actividades complementarias he generado para mis estudiantes. Si no he desarrollado ninguna actividad complementaria, pues obviamente esta parte se queda en blanco, ¿no? Pero esto de acá es un instrumento básico porque esto va a ir en su portafolio del docente, ¿no? Entonces acá hay una, entre paréntesis estoy poniendo como mínimo debemos retroalimentar a los estudiantes en un 25%, porque seguramente no tenemos la posibilidad
de conectarnos con todos como quisiéramos conectarnos, pero por lo menos hay que hacer lo posible de que de alguna forma nos podamos conectar para ayudarle en su desarrollo de aprendizaje, ¿no? Entonces ya vamos concluyendo, vamos a la siguiente diapositiva y acá ya les presento algunas ideas fuerza, ¿no? Todo este proceso, si ustedes se dan cuenta que hemos hablado, podemos resumirlo en estas cuatro ideas, ¿no? Primero, la planificación, es decir, el seguimiento de las sesiones de Aprendo en Casa, ¿no? Que implica comprender la competencia que desarrolla el estudiante y en relación a esta, los criterios por los cuales se van a evaluar, y esto se encuentra en las sesiones de aprendizaje, ¿no? Entonces, primero lo que tenemos que hacer, dijimos, es en este proceso de Aprendo en Casa es acceder a la información de la plataforma de Aprendo en Casa, es decir, la programación, el horario, la guía del docente, muy importante, porque ahí van a encontrar los retos, van a encontrar las competencias, van a encontrar los criterios, van a encontrar información adicional que les puede servir para realizar de una mejor manera su trabajo, ¿no? Luego el siguiente paso, en que hemos dicho que se tiene que llevar adelante el seguimiento de la información, estoy poniendo acá yo como recojo, organización y análisis de información, que sería ese segundo punto. Entonces, que implica registrar, recibir las evidencias de los estudiantes, analizarlos, compararlos con los parámetros, es decir, con los criterios, ¿no es cierto? E identificar las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Y en base a esa identificación de las necesidades paso al siguiente punto, que es la retroalimentación, que va a ir a partir de este análisis, ¿no? Se realizan las preguntas o retos que permitan a los estudiantes cómo es que va aprendiendo y qué errores, qué dificultades han tenido para superarlos, ¿verdad? Y luego, por último, tenemos entonces las actividades complementarias. Si es que es necesario, o sea, tampoco es esto una camisa de fuerza, pero si es que es necesario, se pueden dejar actividades complementarias como ya se los expliqué, ¿no es cierto? Entonces, con esto ya vamos cerrando este proceso y espero que ustedes hagan sus preguntas a través del enlace que se está presentando para poder absolver, ¿cierto? Creo que con eso ya hemos terminado. Muchas gracias y gracias pues a Capacitatec por permitirme en todo caso llegar a las personas que se conectan a través de este medio. Esperamos que hayamos podido cubrir sus expectativas. Les recordamos que accedan al enlace del PIR para poder hacer sus preguntas. Además, nos confirman los responsables de Capacitatec que acá habrán los sorteos para la certificación. Muchas gracias por su atención y será hasta otro momento. ¿Cómo adquiero mi programa de estudios Capacitatec? Ahora que sé que quiero estudiar con Capacitatec, ¿qué debo hacer? Lo primero es contactarte con nuestros asesores académicos a través del WhatsApp, llamando a nuestro call center o a través de la página web. Tienes que facilitarnos los siguientes datos: nombre completo, DNI, 2 números de teléfono donde podamos contactarte, dirección exacta, cómo luce la fachada de tu casa, referencia de dirección, distrito, provincia y departamento, correo electrónico y tipo de pago. Tus datos serán registrados en el sistema de Capacitatec. Tenemos 2 tipos de pago: a través de un descuento por planilla, donde te enviaremos una ficha de inscripción en la cual estarán consignados todos tus datos. Esta ficha tendrás que devolverla firmada y con tu huella digital. También tenemos el pago directo. Puedes pagar directamente en nuestras oficinas de Capacitatec a través de un depósito en el banco, agentes o lugares autorizados, a cualquiera de nuestras cuentas bancarias, ya sea en Interbank, Banco de la Nación o BBVA Continental. Y no olvides de enviarnos el voucher de pago. Y si quieres pagar desde casa, desde tu celular o computadora, te enviaremos un enlace de pago seguro VisaNet, donde ingresarás todos tus datos y los datos de tu tarjeta y podrás pagar de una manera rápida, sencilla y segura. Podrás pagar con cualquier tarjeta de débito o crédito, Visa, Mastercard, American Express o Daimler Club, solamente aquí con Capacitatec. Hola, ¿qué tal? Capacitatec invita a ser parte de nuestra comunidad de docentes de éxito. ¿Y podré alcanzar el éxito? ¡Claro que sí! Recuerda de que estés en donde estés, andes donde andes, siempre podrás lograr tus objetivos si te capacitas y certificas con Capacitatec. Es la mejor idea para ser el mejor. Tenemos convenio con la Universidad Nacional de Ucayali y el Instituto de Educación Superior Pedagógico Libertad. ¿Qué esperas?
Forma parte de nuestra comunidad docente a través de nuestra página de Facebook o de nuestro canal de YouTube o página web. Puedes solicitar información de nuestro programa de estudio enviándonos un correo electrónico o a través del WhatsApp. Inscríbete de manera inmediata pagando desde casa con VisaNet Pago Seguro. Únete a la comunidad docente, capacítate y sé parte de esta revolución educativa que llevará luz y esperanza a las siguientes generaciones. ¿Es un trato? ¿Aceptas el reto de ser el mejor? Solamente aquí en Capacítate. ¿Ya estás estudiando en Capacítate y eres feliz? Únete al plan de recompensas Capacítate. ¿Sabías que puedes obtener grandes recompensas recomendando nuestros diplomados, especializaciones y cursos de capacitación haciendo uso de las redes sociales? Puedes recomendar nuestro servicio de capacitación por mensaje de texto, WhatsApp, Facebook. Entre más recomiendes a tus amigos, familiares y colegas nuestros servicios, más recompensas obtendrás. Solamente tienes que contactarnos al área comercial y enviarnos los datos de tu recomendado. Un asesor especializado se encargará de contactar con tu recomendado y convencerlo para ser parte de Capacítate. No te quedes atrás, recomienda los servicios de Capacítate y gana dinero en efectivo, descuentos, becas de estudio, medias becas y muchos más premios. Conviértete en el líder de tu comunidad profesional. Sé un profesional de éxito solamente aquí en Capacítate.